Bienvenida y bienvenido a la segunda masterclass correspondiente al taller Secretos de Letras, Números y Colores. Vamos a hacer una interpretación y análisis de las banderas rojas, números y colores. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí. He creado esta masterclass y un libro de trabajo donde explico de forma concisa y clara cómo identificar las banderas rojas en cada una de las letras, qué representa cada número y la manera de hacerlos. Y por último, te comparto la clasificación de los colores y su significado en grafología. ¿Qué vamos a ver en esta masterclass? 1. Vamos a establecer nuestras intenciones para este tiempo que vamos a estar juntos. 2. ¿Cuáles son las banderas rojas? Los rasgos buenos y malos de la grafología y las señales de alerta en las letras. Te voy a platicar qué representa cada uno de los números en la grafoterapia, en la grafología, y vamos a ver un poquito de la ruleta de los colores. ¿Cuáles están y cuáles son sus significados? Bien, antes de iniciar, por favor, te aconsejo y te recomiendo que puedas descargar tu cuaderno de trabajo que encuentras en la cajita de descripción y ya sea que lo utilices en un dispositivo que te permita hacer anotaciones o lo ideal, que lo imprimas y con tu propio puño y letra vamos a empezar a llenar primero estas preguntas y vamos a continuar con todo lo que vamos a ver en esta masterclass. Bien, la pregunta número 1, ¿por qué estás tomando esta masterclass? Recuerda que puedes pausar este video en lo que llenas cada una de estas preguntas. La número 2, ¿cuáles son las expectativas de mí en esta masterclass? ¿Qué es lo que esperas de ti aprender o reaprender durante el tiempo que estemos juntos? Pregunta número 3. ¿Cuáles son las expectativas que tienes de este contenido? 4. ¿Cuáles son las áreas que más te emociona descubrir en esta masterclass? Te aseguro que hay unas que ni te imaginas. Ahora, vamos a escribir una pequeña lista de frases cortas sobre lo que esta masterclass representa para ti. Puede ser refuerzo, puede ser curiosidad, puede ser aprender a reconocerte. Ahora, escribe al menos 2 situaciones en donde puedas aplicar lo que vas a aprender el día de hoy. Escribe al menos 2 aspectos que pueden cambiar de tu vida con lo que aprenderás. Y por último, escribe en al menos 2 palabras que es para ti la grafología. Ya que hayas hecho eso y que lo hayas completado en el cuaderno de trabajo, empezamos. Las banderas rojas. ¿Cuáles son los rasgos buenos y malos en la grafología? ¿Cuáles son esas señales de alerta en las letras? Vamos a ver aquí los elementos positivos y negativos que son claves en la grafología. Vamos a hacer un repaso del abecedario. Este te lo platico mucho más en la primera masterclass. Es un video anterior y te sugiero que si no lo has visto, empieces por ese video que es letras y bases de grafología. Y vamos a tener algunos ejemplos de letras con alerta roja. Bien. Banderas rojas, rasgos positivos y negativos. Escribir, dibujar y firmar son actividades que realizamos de manera tan habitual que con frecuencia pasamos por alto las sutiles diferencias que pueden surgir con el tiempo. Por esta razón, los elementos básicos y fácilmente identificables son de suma importancia. Funcionan como pequeñas pero poderosas fuentes de atención sobre el papel. Esto es bien importante porque aunque vamos a ver ciertos rasgos y ciertos ejemplos, no quiere decir que sea eh, ley lo que vamos a hablar. Hay letras que a lo mejor nos pueden salir muy feas o pueden tener estos rasgos que más adelante te voy a platicar. Pero si solamente es algo ocasional, nada más nos va a hablar de cómo me sentí ese día. No necesariamente se trate de algo que realmente sea peligroso para ti o para las demás personas. ¿Cuándo sí nos empezamos a preocupar? Cuando estos rasgos son recurrentes y no solamente están en una letra, sino ya es un conjunto de muchas letras que tienen estas mismas como llamadas de atención o también en los dibujos y mucho más en las piernas. Pero aquí nos vamos a concentrar en las letras. Bien, los rasgos positivos, y fíjate que pongo énfasis en rasgos positivos con comillas y
también los negativos, porque no necesariamente significan bueno o malo. No es blanco o negro. Son positivos si los aplicamos de buena manera, pero también los rasgos negativos tienen sus beneficios si sabemos utilizarlos o si sabemos detectarlos de una buena manera, porque no todo el tiempo podemos ser buenos, necesitamos defendernos y necesitamos también poner cierta distancia entre lo que nos hace bien y lo que nos hace más. Pero bueno, los rasgos positivos señalan excelencia, disposición, ánimo, capacidad de cambio, resiliencia, fluidez, creatividad y fortaleza. Los rasgos, entre comillas, negativos nos van a señalar agresión física, agresión verbal, reprobación, rencor, ira o enojo. Por eso se les considera rasgos negativos, porque van enfocadas a la destrucción. Bien. Ok, aquí vamos a empezar a utilizar tu cuaderno de trabajo. Ok, entre los rasgos positivos vamos a identificar eh, este que nosotros le decimos alfa, y es como un pescadito que va a abrir y cerrar en un solo trazo. Tiene que ser fluido. El lápiz no se tiene que despegar mientras se traza o se hace de manera consciente o inconsciente este rasgo. Bien. Uno de los rasgos negativos o de las banderas rojas que vamos a poner es eh, esta tache, X, así. Puede ser fluida o no. Ahorita vas a ver cómo te digo que es fluida o no, porque aquí, si tú lo ves, pues vas a decir, bueno, separo dos veces el lápiz, pero algunas personas lo hacen tan bien que ya lo hacen con un solo trazo. Bien, ¿cómo integrar eh, estos rasgos a un análisis grafológico? Primero hay que tomar en cuenta que se están analizando dibujo, firma o letra. Ok, ¿en qué parte del cuadrante está? Esto te lo platico con más detalle en la clase anterior de bases y letras. Si está en el izquierdo superior, si está en el cuadrante izquierdo inferior o está en el derecho superior o derecho inferior. Si se trata de un dibujo, lo vamos a relacionar con el significado de dicho dibujo y en su cuadrante, en su lugar en el cuadrante del gato. Esto lo voy a platicar un poquito más en la tercera masterclass y en el tercer taller. Si se trata de una firma, ubicar en qué lugar está dentro de las diferentes variantes y líneas y cuadrantes según sea el caso. Y esto lo vemos en los talleres en la masterclass 5 y 6. Bien. Es fundamental reconocer que ambos rasgos son esenciales en la escritura, el dibujo y las firmas. Clasificarlos como positivos o negativos no tiene como objetivo promover su eliminación, sino facilitar su identificación y aplicación en contextos que maximicen su utilidad. Existen letras que por naturaleza incorporan estos rasgos, como la letra T, los cuales son imprescindibles para su correcta interpretación y significado, sin que ello implique una connotación perjudicial. Bien, en el taller anterior y en la masterclass, aprendiste a descomponer cada letra y interpretar todas las variaciones escritas posibles. Es fundamental recordar el significado de cada letra, los espacios en el cuadrante, ya que esto te ayudará a situar y ofrecer una interpretación precisa de los rasgos que ahora vas a conocer. Aquí te recomiendo que agregues páginas en blanco a tu cuaderno de trabajo para que podamos anotar, y lo vamos a ir haciendo al mismo tiempo, los ejemplos que te voy a presentar en cada letra, ¿vale? También, si esto te salta un poquito como la atención, te platico el significado de las letras. ¿Qué significa la A, la B, la M, la C, la D, la C? En la masterclass anterior, que está disponible para ti. Y hablamos del cuadrante de Max Pulver, que es lo esencial para todos los talleres y masterclass. Bien, ahora, vamos a empezar con esta letra A. La letra A, recordemos, nos habla de cómo soy yo socialmente. Ok, en la masterclass anterior te platicaba que nosotros en grafología vemos lo que hay, pero
pero también lo que no hay. ¿Cuáles son los espacios vacíos o cuáles son esos espacios que las letras realmente no llegan a completar o hasta parece que les falta, que le hicieran a la carrera y el lápiz no alcanzó, pero que si ya nos vamos dando cuenta, nos vemos que así es como escribe esta persona, ¿vale? Ok, entonces, en esta letra, en el ejemplo que yo te pongo en pantalla, quiero que reconozcas el rasgo negativo, entre comillas, que hablamos al principio de esta clase. Exactamente, y es la tachecita que vemos en esta parte, en donde se supone la letra A tiene que subir para completarse. Ok, cuando vemos ese tipo de letra y cuando vemos ese rasgo, vamos a saber que es una persona que es un sabio a nivel social, pero tiene desaprobación al pasado. Le cuesta eliminar patrones y es muy fácil que los repite y que cae, por eso tiene esta reprobación hacia las cosas que no le gusta, pero digamos que ya las trae de fábrica, ¿vale? Bien, esta letra B. ¿Te acuerdas que te decía que había personas que ya lo hacen tan fácil que lo hacen en un solo trazo? Bien, esto pasa también con este remarque o con este regreso que hacemos con letras y más con letras que tienen una parte inicial como la letra B, es decir, suben y bajan sobre el mismo renglón o sobre el mismo trazo y que ya nada más tú los ves y puede parecer una sola línea, pero no, en realidad sube y baja y eso es otro rasgo que nos tiene que llamar mucho la atención. Ok, cuando vemos este tipo de letra B, recordando que la letra B nos habla de fidelidad, vamos a interpretar que esta persona tiene una, un castigo autoinfligido, podríamos decirlo así, para lo que esta persona piensa, hace y practica de su eh, fidelidad. Puede ser tentativa a robar ideas, a no dar crédito, por ejemplo, si están en un equipo de trabajo, esta persona tú vas a saber que desconfía de todos, pero se roba todo. Es este tipo de persona. Bien, en la letra D, si te fijas, si yo te pongo un ejemplo de una minúscula, para que tú veas que el rasgo que vimos, que es la X, se puede presentar 2, 3 o hasta 4 veces según que sea el caso de la letra. En este caso, estamos aquí. Primero, en la primera X es donde empieza la bolita de la D y la segunda X es donde acaba la bolita de la D. Si te fijas, se traspasa y aunque sea muy sutilmente como es en la parte de abajo, tenemos que tomar en cuenta que esa es una tacha. Bien, nos habla, obviamente tenemos que ver qué nos dice la letra D, que nos habla de religión y espiritualidad. Y esta letra denota reprobación y es a todo lo que le han enseñado o todo lo que le trataron de inculcar respecto a este tema. Es un crítico religioso, puede hasta parecer nefasto y muy terco. Ahora, aquí es más sutil, pero si te fijas, también hay que tener en cuenta cuando vemos letras que no son comunes, que se salen un poco del molde. Si tú ves esta letra D, aunque es de un solo trazo, porque comenzamos de arriba, bajamos y terminamos en la X que se forma. Bien, cuando vemos este tipo de letras, nos habla de una persona que es protector con su familia y su religión, pero cuando digamos que esa seguridad que esta persona siente tener se ve eh, en peligro, puede ser muy grosero con sus voces y hasta déspota. Con las palabras puede ser muy cruel. Okay. Esta letra E te la puse en la primera masterclass, pero quiero que también la tengas aquí porque muchas veces las letras nos hablan de la condición física que puedan tener las personas. Por ejemplo, esta letra E nos habla de problemas circulatorios a nivel espalda alta
cuello o más comúnmente en piernas y pies. Son personas que al final del día sienten piernas y pies pesados. Ok. Esta letra F. Platicamos también de que vamos a analizar y te voy a enseñar cómo a diseccionar tanto letra de molde como letra manuscrita. La letra manuscrita, lo que tiene, o el rasgo que diferencial que tiene, es que tiene mucho gariboleo, tiene ondas, tiene regresiones, tiene bucles, etcétera, pero también lo hace de una manera que tiene mucho adorno. Y aunque aquí podemos ver rasgos positivos, ¿te acuerdas que platicábamos del alfa? Uno está en la cabeza de la F y el otro está en la parte inferior, que vamos a terminar con la línea que atraviesa la letra. Ojo, tener también mucho de lo bueno nos habla de hipocresía, ¿no? Y si retomamos lo que nos quiere decir la letra F, que nos habla del ámbito familiar, cuando tenemos este tipo de letras, nos va a hablar de una persona que le importa y a lo mejor hasta vive de lo que pueda mostrar en sociedad, ¿no? Como estas personas de alcurnia que tú puedes decir, o sea, es la familia perfecta, pero dentro de casa es otra cosa. Ok. La letra G minúscula. Bien. Recordando lo que abarca esta letra, es la primera de 4 letras que nos habla del ámbito sexual motriz. Ahora, aquí también hay una X, y si tú te fijas, es porque el ganchito de la G atraviesa la bolita o la cabeza. Entonces, cuando estas dos se juntan o atraviesan, ahí donde se juntan los dos puntos o los dos trazos, hacemos la X. Es bien importante que tú te des cuenta de esto porque a lo mejor lo podemos considerar como normal, pero aquí ya se forma una X o un rasgo negativo. Uno de los tantos que te voy a enseñar en el taller, pero ahorita quiero que nos enfoquemos en la X. Hay más, pero bien. Esta letra nos va a hablar de que hubo algún tipo de abuso, es decir, acciones o eventos que no fueron consensuados o que no tenían edad como para hacer noción de lo que estaba pasando. Es bien importante que tratemos estos temas con mucha delicadeza y que no nos vayamos con la primera impresión. Si, por ejemplo, si tú te llegas a encontrar algún tipo de esta letra y ya tienes una formación más grande en grafología, yo te diría que lo compararas con el dibujo de una flor. Y poco a poco, conforme tú lo puedas ir usando o lo derives a alguien que le pueda dar seguimiento, pues bueno, vas a notar que tanto tu flor como tu letra G van a comprobar lo que nos dice la escritura. Bien. Acordémonos que hay dos letras que hacemos distinciones de sus versiones mayúscula y minúscula. Una de ellas es la letra H. Esta letra H mayúscula nos habla de cómo es la dinámica entre pareja, es decir, cómo me veo yo, cómo percibo a mi pareja y cómo considero que está la dinámica o que es la dinámica entre ambos. Cuando vemos este tipo de letra H, vamos a hablar de que hay agresividad verbal. Si ya te fijaste dónde está la X, muy bien por ti. ¿Sale? Entonces, estamos hablando de que obviamente la relación ya no es buena, pero antes de llegar a lo físico hay agresión verbal, hay, pues bueno, todo lo que eso implica, ¿no? Tratar de minimizar a la otra persona, hacerla sentir menos, hacer una desvalorización entre de su ser y no solamente de la relación. Bien, aquí si ya te fijas de dónde está la X, estrellita para ti. Ok. La letra J es la segunda de las 4 letras que nos va a hablar del ámbito sexual motriz. Cuando vemos este tipo de letra J, vamos a hablar de una persona que es despectivo y destructivo en estas dos áreas, que incluso puede tener hasta
tendencias masoquistas. Pero lo hace de una mala forma. Aguas con esas letras. Okay. La letra M mayúscula y minúscula nos va a hablar de maternidad, pero a 3 niveles. Yo como mamá, yo con mi mamá y yo como esposa. Okay. Si ya detectaste dónde está la X, que es muy común, pero también tienes que estar muy pendiente porque a veces las letras son tan sutiles que aunque yo te la pongo así para que tú la puedas ver, hay veces que son más chiquitas y que las podemos pasar desapercibidas, ¿no? Hay que fijarnos dónde empieza, en dónde acaba, si remarca cierta parte o cierto rasgo de esta letra. Okay. Cuando nos encontramos con este tipo de letras M, vamos a hablar que hay una pelea constante y sonante con mamá. Aquí realmente sí nos aparece como la figura materna. Entonces, es también de mucho cuidado y saber dónde, en qué etapa de la vida está esta persona, ¿no? Porque a lo mejor esto es muy común en adolescencia, pero ya cuando vamos en la parte adulta, posiblemente esté como en medio de un proceso de acompañamiento terapéutico y obviamente esto va a salir, porque así, o sea, el proceso así lo marca, ¿vale? Bien. Esta letra N, ¿te acuerdas del ejemplo que te mostraba en la letra B? Que te decía que remarcarlo a veces lo podíamos ver como un solo trazo, pero aquí lo podemos ver que subo, bajo y subo para hacer el palito de la N, es decir, el primer punto, bajo y subo. Y aquí sí se alcanza a ver la separación entre este trazo. Y lo hice obviamente con la intención para que tú lo puedas ver, ¿vale? A veces es más difícil, por ejemplo, verlo con plumones, porque la punta pues es muy gruesa, pero con lápiz o con pluma es más como evidente que se vea si hay un espacio. Bien. Cuando vemos esto, vamos a ver una agresión de las ideas. Es decir, no acepto lo que me cuentan los demás. Y también puede ser que sea violento y ahora sí a nivel físico. Recordemos lo que significa la N, es la resistencia física, tanto en ámbitos motrices y sexuales. ¿Vale? Bien. Esta letra P. ¿Te acuerdas que yo te decía que vemos lo que hay, pero también lo que no hay? Aquí parece que nos falta un palito para cerrar la letra P. Ok, cuando vemos este tipo de letras incompletas, vamos a ver que esta persona no tiene compromiso entre lo que dice y lo que practica. Es una incongruencia total y no tiene seguridad en sus pensamientos. Recordando que la letra P nos va a hablar de cómo formo mi capacidad y mi raciocinio de pensar. Ok, aquí quiero que antes de que yo te diga, que tú cuentes cuántas taches crees que hay o cuántas taches hay en esta letra R mayúscula. Si dijiste 3, estás en lo correcto. La primera es en la parte superior, la segunda es en la parte del medio y la tercera es donde termina la patita que baja en la, digamos que en la espalda de la letra R. Recordando que la letra R mayúscula nos va a hablar de yo con mi papá, yo como papá y yo como esposo. Okay. Cuando vemos este tipo de letras, hay un desacuerdo total con el papá, que incluso pudo llegar a un confrontamiento físico. Okay. La letra S. La letra S nos habla de eh, abundancia y el equilibrio que tenemos entre lo material y espiritual. Espiritual, no como Dios, sino con mis ideas. Qué tan contento, o qué tan en paz, o qué tan congruente estoy con las ideas. En lo que se refiere a todo lo tangible, dinero, casas, carros, etc. Bien, cuando vemos este tipo de letras, es un equilibrio entre la rebeldía de lo espiritual y de lo material. O sea, entre su incongruencia es congruente. A lo mejor no sea lo más ético, a lo mejor no sea lo más común, pero realmente se puede ver que la persona vive en paz
con su sistema de creencias. Buenas o malas, ya es otro tema. Okay. Esto que no puede parecer una letra, pero es una letra, es la letra W. Recordad que la letra W nos habla de salud. Y esta letra denota una mala salud y malos cuidados también. No se cuida, no le importa, no le interesa. Y esta letra Z. La letra Z nos habla de cómo reacciono yo ante las injusticias, buen o mal, bien o mal, agresiva o no, me dejo. Cuando vemos esta letra, es una persona que es vulnerable a cuando lo agreden. No sabe defenderse y se resta carácter de él mismo o ella misma por todas las palabras que pueden decir. No sabe actuar. No sabe defenderse. Y eso te decía, hay letras, por ejemplo, regresándome un poquito aquí, la letra Z, que necesitas hacerlo en la medida de lo posible con un equilibrio, porque también hay que defendernos algunas veces de situaciones que no están en nuestro control o que nos enfrentan a personas que pues no quieren lo mejor para nosotros o para el entorno. Entonces, una letra que nos ayude a defendernos puede ser benéfica durante cierto tiempo. Obviamente, pues va a depender de cada persona y de lo que en ese momento necesita, ¿vale? Bien. Ahora, vamos a platicar un poquito de números. ¿Qué representa cada número en grafoterapia? ¿Cómo interpretar ejemplos de cada uno? Y vamos a conocer los números del 0 al 9, ya, pero el 0 la verdad lo podemos tomar como la O, que yo te recomiendo que vayas al video de la primera masterclass. Y te voy a enseñar algunas variantes de estos números. Ok, como te decía, la O el 0 nos van a hablar de lo mismo que es la nobleza. ¿Qué tan noble soy y qué tan noble actúo? El número 1, inteligencia. El número 2, seguridad y confianza. El número 3, espiritualidad. 4, educación y buenos modales. 5, materialismo. 6, deseos y manifestación. 7, claridad en ideas y actos. 8, coherencia. Y 9, sexualidad. Ok. Cuando vemos este tipo de unos, es el más común que yo he visto, pero aquí nos habla de una persona que piensa pero no hace. Le falta la intención y la motivación para actuar. Es buenísimo haciendo planes, buenísimo haciendo proyectos, pero no lo sabe o no tiene la capacidad para llevarlos a cabo. Ok, conocer este tipo de números también te va a ayudar como para discernir qué tipo de persona te puede servir para cierta área o proyecto que puedas tener en mente, ¿no? Por ejemplo, este es muy bueno para, no sé, un arquitecto o para alguien que tenga que estar supervisando porque va a encontrar como todos los aspectos en el que no se está haciendo lo mejor que se puede o va a encontrar los errores, pero no los va a poder solucionar. Este número 2 nos habla de que puede que proyecte confianza y seguridad, pero la verdad es que no tiene ni uno ni otro. O sea, algo se le sale de control y esta persona ya no sabe qué hacer. Necesita saber qué sigue después de cada punto. Este número 3 me encanta, es uno de los más equilibrados y entonces nos va a hablar de que tiene un buen equilibrio, es congruente, le gusta hacer sus cosas, le gusta ser como, ¿cómo te diré? Le gusta que la imagen que proyecte o la imagen que quiere que se proyecte corresponda a lo que pueda hacer entre cada cosa de acuerdo a sus ideas no tangibles. ¿Cuáles son las ideas no tangibles? Ambición, espiritualidad, proyectos a
futuro que tenga, ¿vale? Bien. El número 4, si ya viste lo que quiero que veas, puntito para ti. Y nos encontramos con una tache. Acuérdate que estos rasgos los vamos a encontrar en todos lados, en letras, números, dibujos y firma. Vale. Okay. Cuando vemos este tipo de 4, recordando que nos habla de educación y buenos modales, vamos a ver que es una persona que impone. Aunque no esté en su casa, aunque no esté en su círculo, le gusta imponer. No sé, vas a comer y a lo mejor no estás acostumbrado o no te gusta usar los cubiertos como se, entre comillas, debería ser. Esa persona no va a tener problema en llamarte la atención en frente de todos. Okay. Este número 5 nos va a hablar de materialismo y es una persona que es agresiva consiguiendo lo que quiere. Sabe el valor de su trabajo y no le incomoda y no le molesta cobrar por ello. Buen sí. Ok, deseos y manifestación aquí nos vamos a ver que está un poquito inclinado, que se ve un poco incompleto y demás, y también una X. Ok, aquí le falta, digamos que las ideas, confianza y fe, yo te diría, ¿no? Confianza en el proceso y fe en sí mismo y en los demás. Ok, este es el número 7. Nos vamos a hablar de claridad en ideas y actos. Lo que nos van a ver que se debe hacer como incompleto, ¿no? Es una persona muy cuadrada, es una persona terca que en algunas ocasiones puede tener miedo al cambio o miedo a salirse de lo que la persona ya logró hacer como monotonía. Le gusta el orden, le gusta lo conocido, le gusta saber qué hace y por qué lo hace. No es fácil que te acepte otra versión, aunque sea lo correcto o aunque sea la verdad, lo puede sacar como de sus casillas. Ok. El 8 vamos a tener coherencia. Y si te fijas, esto es muy fácil porque pues, hay una separación entre la parte superior y la parte inferior. Y eso nos quiere decir que hay una separación entre lo que dice y en lo que hace. Y aparte, una persona manipulable. Una persona que a ti te puede decir, sí, claro, lo hago, nada más como para calmar las aguas. Y la verdad es que no hace nada. ¿No? Y también nos muestra problemas a nivel intestino. Seguramente tiene estreñimiento o al contrario tiene diarreas o malestares constantes. Y por último nos vamos con el número 9. Y aquí te lo puse escondido, pero quiero que descubras lo que estamos viendo. Hay una X en la parte inferior. Tú podrás decir, no se ve, pero cuando este trazo invade al otro, ya vamos a empezar a considerar que son X o señales de alerta. Como nos habla de sexualidad, vamos a hablar que hay un, un reproche y una reprobación ante sus propias ideas. ¿No? Puede ser, pero no o sea, no quiero que también te vayas como algo malo, ¿no? Como algo hasta ilegal. No, puede ser que a lo mejor, no sé, por decirte algo, tuvo una experiencia fuera de lo común, pero dentro de lo normal, vamos a poner. Esta persona está acostumbrada a que nada más en su casa, a que nada más con su pareja, a que nada más por la noche y demás. Y aquí tuvieron algún tipo de actividad en la oficina de alguno o en el lugar de trabajo o en la calle. Esto puede ser. Pues te digo, no te vayas tanto a que sea malo, sino hay que descubrir y hay que ver. Hay que preguntarle a la persona por qué nos muestra lo que su letra nos muestra. Y si ya ves y dices, ok, es peligroso, bueno, yo te recomendaría que puedas compararlo con otras letras o con dibujos y firma, que eso sí ya es más amplio. Bien, ahora vamos a pasar con los colores. Los colores dentro de la grafología
los vamos a poner en una ruleta para comprenderlos más fácil, ¿sale? Y vamos a interpretar el color como que nos habla de la parte emocional del ser humano. A veces, a veces hacen eh, letras o números con colores, pero sí es más común verlo en dibujos. Ok, vamos a empezar con el primero, que es el color blanco. El color blanco, digamos que es muy difícil o es más complicado de colorear, porque no se ve, y más si la hoja es blanca. Pero, por ejemplo, si hay espacios que no se colorearon o no tienen algún tipo de sombreado, etcétera, es válido preguntar qué color es este. Pero este es un poquito más fácil verlo en fotos, en cuadros o en escenas de alguna película o algo. Ok, el blanco nos va a hablar de las partes espirituales. También propicia la concentración, la bondad y la pureza. Por eso siempre lo vemos relacionado, por ejemplo, a cuestiones yógicas o a retiros, cuando hay equinoccios y de, demás usamos este color. Bien, ahora nos vamos con el opuesto, que es el negro. Nos ayuda a exaltar los instintos, el deseo sexual y la resistencia física. Sin embargo, también usarlo mucho nos habla de personas que son contreras, que son recias, que les gusta tener la última palabra y no les importa discutir. Bien, pasamos con el color azul. Azul en cualquier tono. Nos habla de conocimiento, expresión, educación. En algún tono nos va a hablar de romanticismo, galantería, tranquilidad y civismo. Si te has fijado, muchos doctores, su uniforme o personal médico, enfermeras, enfermeros, dentistas y demás pueden optar por este color como para transmitir esto. Continuamos con el color naranja. Este nos va a hablar de vitalidad corporal, física, ingesta. También vamos a tomar un poco del área motriz y deportiva, sexual, fuerza física y alegría. Es común ver este color como en fondos de algo que te recuerda eso. Ok. Vamos a continuar con el color gris. Nos habla de la parte intelectual, nos evoca a la abolengo, a la tradición, arraigar con la familia y creencias. Sin embargo, si se usa mal o si se usa bien, depende del contexto, también nos puede empujar al borreguismo. Y color rojo. El color rojo es un intenso a nivel físico. ¿Por qué? Porque nos señala automáticamente salud, vitalidad, una comida cálida y mucho cariño, cercanía, amor, contacto físico. Por eso es que se usa en diciembre. No es muy común verlo. Ok. En tu cuaderno de trabajo yo te puse la ruleta. Entonces, ya sea que le pongas solamente la letra de todos los colores o lo puedas dibujar, pero siguiendo el orden que aquí te presento. Todo lleva un orden y todo lleva un porqué. ¿Vale? Bien. Este es el segundo taller de una serie de 6 diseñados para que conozcas y aprendas todo sobre grafología. Esta presentación es solo un pequeño porcentaje, pero te aseguro que es pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo. No es, a lo mucho será el 10% de todo lo que verás en las sesiones semanales de este taller, que son 4 semanas, 4 clases de 120 minutos. Recuerda que tu primera clase a la semana es en vivo, los domingos de 2:30 de la tarde a 4:30 de la tarde en la hora central de México. Sin embargo, durante toda esa semana, hasta la siguiente clase, vas a poder acceder a la clase. La vas a tener grabada y vas a poder verla a la hora que quieras, cuantas veces quieras. Esa clase de esa
semana. Llegando la semana 2, la semana 3 y la semana 4, las vas a tener igual grabadas para que las puedas ver las veces, el tiempo y en el horario que tú quieras. Al término de cada clase o de cada taller, puedes enviarme tus dudas y preguntas, mismas que responderé en un video que puedes ver en vivo o en una grabación que de igual manera va a estar disponible por una semana. Es decir, en la clase 1 tienes dudas, por alguna razón no pudiste estar en la clase en vivo para hacerlas, me las escribes por mail, me las mandas y yo con gusto, ya sea que las responda en la siguiente clase o hago una clase adicional para ello, ¿vale? Ok. ¿Cuál es la inversión? Son 1,600 pesos mexicanos por todo el taller y material de trabajo. Si haces transferencias por PayPal o Mercado Pago, estamos hablando de 84 dólares americanos por todo el taller y material de trabajo. Ahora, al inscribirte en este taller, recibirás automáticamente un 20% de descuento para participar en el tercer taller que se llama Dibujo Simple. De aquí vas a empezar o vas a ver realmente, puede ser un uso para los colores. Repasando entonces, este taller, Secretas de Letras, Números y Colores. 4 semanas de duración, 4 clases de 120 minutos. Cada semana tienes la primera clase en vivo, que son los domingos de 2:30 a 4:30 de la tarde, hora central de México. Es decir, estas 4 clases las voy a grabar en vivo, pero tú vas a tener toda la semana hasta la siguiente clase para verlas en la grabación a la hora que tú quieras, el día que tú quieras. Adicional, puedes enviarme tus preguntas para que yo las responda en la siguiente clase o en una video adicional. Esta inversión es de 1,600 pesos mexicanos, pero si tú ya hiciste el primer taller, es decir, si tú ya hiciste letras y bases de grafología, este taller te queda en 1,280 pesos mexicanos o su equivalencia en dólares. Mándame un mensajito y con gusto te doy los datos. Okay. Y de igual manera, te doy el 20% de descuento en el segundo taller para unirte al tercero, que es dibujo simple. En dibujo simple vamos a ver cómo se conforma y cómo se interpreta el dibujo de una persona, de una flor y de una casa. Buenísimo. ¿Vale? Entonces, si tú ya eres alumno o alumna y ya tomaste letras y bases de grafología, tienes 20% en este taller de 1,600 pesos mexicanos o su equivalente a dólares americanos. ¿Vale? Perfecto. No me queda más que agradecerte por este taller, tu confianza y disposición. Quiero que sepas que siempre valoro tu tiempo y atención en cada clase y en estas masterclass. Muchas gracias por estar y por compartir. Si tienes más dudas o preguntas sobre cómo unirte a este o los demás talleres, por favor envía un mensaje, un correo o un comentario y con gusto te responderé de la manera más breve. Muchísimas gracias por participar, por ver y por sumarte. Te veo en clase.